Amados hermanos, sean todos bienvenidos al estudio bíblico del día de hoy. Estamos cada día más gozosos y más contentos porque el estudiar y meditar la palabra de Dios nos enriquece y nos lleva cada día a conocer más de Jesús, a saber qué actitud y qué hacer en determinadas circunstancias, qué actitud tomar en determinado momento, cómo actuar bajo ciertas circunstancias, cómo responder a ciertos momentos complicados. Y es eso justamente el propósito de la palabra de Dios: guiarnos, capacitarnos, enseñarnos, orientarnos, darnos pautas, mostrarnos a través de distintas circunstancias cómo actuar. Ahora Jesús nos va a llevar a cómo tenemos que perdonar, cómo tenemos que actuar frente a una circunstancia de un hermano que cometió un error, que nos ofendió o que cometió algo que está contra los principios de fe. Entonces, ¿qué debemos de hacer? ¿Cómo debemos manejar estas circunstancias? Un hermano que se desvió y volvió a la senda del pecado y no está como si nada, ¿qué hacer en esas circunstancias? Son interrogantes que muchas veces tenemos como cristianos que ser conscientes de qué actitud tiene que tomarse. ¿Por qué? Porque hay normas, hay preceptos, hay estatutos puestos por Dios de la conducta que tenemos que tener nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como seguidores de Jesucristo. Y no podemos estar volviendo atrás, ¿no? Volviendo a reincidir, ¿no? Al contrario, tenemos que cada día ir evolucionando y siendo conscientes de nuestros errores para no volver a cometerlo. Es por eso que dentro del contexto de la palabra de Dios se habla mucho del fruto del Espíritu Santo. Debemos de fructificar. Por eso Jesús dice: todo árbol que no da buen fruto va a ser cortado. Está refiriéndose a que tú y yo, que somos hijos de Dios, tenemos que dar buenos frutos. Si antes eras amargo, ahora has aprendido a dominar tu cólera, tu enojo, ¿no? Tu malestar, tu incomodidad. Has aprendido a tener control de tus emociones. Si antes eras muy instintivo, rápidamente reaccionabas sin meditar, sin pensar, ahora tú eres consciente que tienes que tener control, dominio propio. Si antes eras una persona indiferente ante la necesidad humana, ante el dolor, ahora tú tienes que ser consciente que el amor de Dios mora en ti y por lo tanto tienes que tener amor hacia tu prójimo, al cual tú ves. Entonces, todas estas cosas, eso en las cuales se va a ver dentro de la iglesia, dentro de la interrelación humana. Ya esto un poquito Jesús fue mostrándonos cuando comenzamos el capítulo 18 y llegan los discípulos con esa disputa preguntándose quién es mayor. Mira, ahí ya hay un poquito de fricción, de roce. No están cometiendo del pecado que se está hablando acá, pero ya cuando uno maneja personas, cuando uno está en congregación, en iglesia, muchas veces se presentan este tipo de errores, este tipo de faltas, este tipo de transgresiones. Y eso es lo que va a hacer hincapié la palabra de Dios. Que si tú yerras, tú te equivocas, tienes fallas que son notorias, que son contra la fe, entonces tienen todo el derecho
de llamarte la atención, de hacerte hincapié de ese error. ¿Por qué en esta introducción me extiendo bastante, hermano? Porque muchas veces los hermanos se comportan de una forma inmadura. Me miró de mala manera, ¿por qué me tuvo que decir esto? Yo no quiero reconocer sus errores, que se equivocó. Tienes que ser ese tipo de persona que acepta la corrección, que acepta la falta. Porque la enseñanza que nos va a dejar Jesús no es hacer las cosas de mala manera, al contrario, es de restauración, el que tú te arrepientas, el que tú corrijas lo que estás haciendo, el que tú des vuelta atrás y vuelvas tu rostro a Jesucristo y reconozcas tu error. Y al contrario, que puedas agradecer al hermano, a la hermana que se acerca y te hace mención de eso. Y decirle, gracias Señor porque usaste a este hombre, a esta mujer, para hablarme, para hacerme ver mi error. De eso se trata el día de hoy el estudio. Por eso lleva como subtítulo, ¿cómo perdonar al hermano? ¿Cómo yo perdono a mi hermano? ¿Cómo debo de perdonar? ¿Qué actitud, qué proceso debo seguir ante estas circunstancias? Así que vamos a ir al texto para entender un poquito lo que Dios quiere decirnos, lo que Dios quiere mostrarte a través de las Escrituras. Para que tú, hermano, hermana, y tú también, amigo, que nos sigas, tengas en claro que Dios al hijo que ama lo corrige, que Dios nos ama con amor eterno y que Dios es grande en misericordia, pero también es un Dios justo, fiel y verdadero. Y como todo papá, tiene que a veces hablarle a sus hijos para que enmienden sus errores. Así que oremos un momento para entrar ya al estudio de la palabra del Señor. Amado Padre Celestial, precioso Dios, gracias te damos por este momento. Gracias por tu palabra preciosa, Señor. Gracias porque tú has provisto todo esto para poder mostrarnos, para poder enseñarnos qué actitud tomar en tales circunstancias, qué hacer bajo ese momento, cuál debe ser nuestra prioridad. Gracias, gracias, mi Dios eterno. Gracias porque tú dejaste todo esta escritura para enseñarnos, para hablarnos y para saber cómo debemos de conducirnos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, vamos al texto. Vamos a Mateo 18, versículo 15. Capítulo 18, versículo 15. Mira lo que dice el texto. Cómo nos muestra, cómo Dios nos va a enseñar cómo resolver conflictos, cómo Dios te está enseñando a ti y a mí cómo resolver el conflicto que se presenta en la iglesia, entre los hermanos, en esa interrelación personal. ¿Y cómo debo de hacerlo? Con amor fraternal, no con cólera, no con ira, sino al contrario, mostrando el amor de Dios y sobre todo la exigencia de perdonar, porque si ese error fue contra nosotros a nivel personal, yo tengo que perdonar sin poner límites. Yo no puedo decir, no, yo no te perdono eso, no. Hermano, hermana, acuérdate, si Dios nos perdonó a nosotros sin ninguna condición, cuando tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿y qué cosas más no hemos hecho? Y Dios todo lo echó en el mar del olvido. Dios nunca más se acuerda de ellos. Entonces, ¿por qué yo voy a poner límites, condiciones para perdonar? No, debo de tener esa disposición
a sujetarme a la palabra de Dios, que dice que si vuestro Padre Celestial nos perdonó, también nosotros debemos perdonar. Entonces, siguiendo ese precepto, vamos al versículo 15 de Mateo 18. Dice así: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Qué importante es: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. El texto no nos dice qué tipo de pecado es, pero sí nos habla de que es un pecado contra una persona. ¿Y cuántas veces los que hemos congregado y seguimos congregando en la iglesia, cuántas veces ha habido malos entendidos? ¿Cuántas veces ha habido un juzgamiento apresurado de distintos hermanos? Y eso nos ha molestado, nos ha hecho que... la mejor manera que nos muestra esto es que lo llames a él personalmente, a solas. El texto dice: si te oyere, le has ganado. O sea, si tú logras, le explica, le dice: mira, hermano, me he enterado que tú estás hablando esto, estás haciendo esto en contra de mí. Entonces, hablar a solas, discutir el problema en privado, tú y la persona, no otra persona. No pregonarlo a todo el mundo, sino ir y hablar y orar calmadamente, con humildad, sin difundir el error, sin decirlo por aquí y por allá, sino ir y hablar con la persona, ir y hablar con este hermano. ¿Me entiendes? ¿Cuántas veces se han encontrado circunstancias en las cuales se ha malinterpretado algo que hemos visto o nos han dicho y lanzamos juicio? Y a veces herimos el buen nombre, la integridad de un hermano, de una hermana. Qué importante, hermano, es ir y hablar directamente con esta persona, citarla y hablar. Ese es el proceso que sigue la iglesia de Dios. Esa es la metodología, hablar directamente con las personas, no por tercero. Es como que tú te enteras de un hermano que está actuando mal, una hermana que está actuando mal, que está haciendo cosas que van contra la fe cristiana. Tú tienes que ir y llamar a esta persona y decirle personalmente. El texto dice: si te oyera, si lograras que reaccionara, que reconociera su error y pidiera perdón, porque tú vas con humildad, vas con amor, tú vas a restaurarlo, tú no vas simplemente a condenarlo, sino vas con ese propósito. Por eso dice: si te oyera, te ha ganado. O sea, el propósito es que este hermano, esta hermana, esta persona te oiga, y tú vas tratando de decir de la mejor manera, y también vas bien enterado, con lujo de detalles, qué es lo que pasó, qué se dijo, o sea, bien informado. Ese es el objetivo. No vas directamente airado, molesto, por mucho que te puedan decir. Porque tú vas a ir en oración a hablar con esta persona. Mira lo que dice el versículo 16. Mas si no te oyera, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Mira cómo maneja Jesús, cómo nos enseña el tiempo, la importancia de la credibilidad, del testimonio de 2 o 3. Y ahora,
cuando yo voy a manejar esto, cuando yo veo que te he hablado y tú persistes en tu error, yo llevo a 2 o 3 personas probas, hermanos de buen testimonio, personas objetivas, personas que son claras y precisas en su juicio. Y siempre lo que se persigue es el ánimo de reconciliar, de que tú reflexiones, de que tú enmiendes tu error, que no persista. El propósito no es que se pierda, sino al contrario, vamos a tratar de que no se diga yo no dije esto. Por eso es el testimonio de 2 o 3, para que las palabras que se digan, las cosas que se determinen, queden ahí. Y a esas personas que tú llevas, tiene que haber el consejo de decirle, hermano, hermana, lo que digamos, lo que se acuerde, queda entre nosotros. No lo compartan con uno ni con otro, no lo comuniquen a nadie, porque son cosas muy personales, ¿no? Por más que yo sea casado, no le puedo compartir pues a mi esposa, o no lo puedo comentar con mis hijos, por mucha afinidad que tenga con ella. Son cosas propias que se manejan de una manera muy personal. Hay que hacer hincapié en eso. Y mira el versículo 17. Por eso te decía, no dice el tipo de pecado. Porque al final es un pecado del cual tú estás renuente, no quieres volver atrás, persistes en lo mismo. Y al final, mira lo que dice el versículo 17. Si no les oyera a ellos, dilo a la iglesia, y si no lo oyera a la iglesia, tenlo por gentil y por publicano. Al final, ¿cuál es la conclusión? O sea, hazlo público. Dile en la iglesia, para que esta persona y todos sepan lo que está haciendo, la actitud que está tomando. Hay veces no nos puede gustar. No, pero ¿cómo lo han hecho? Pero es que estamos siguiendo la recomendación bíblica, diciéndolo públicamente, que tú te has equivocado y que persistes en tu error, que te he hablado personalmente como pastor, te he hablado como persona, como un hermano mayor que se enteró de esto y está hablando contigo. No logramos que tú te arrepientas. Yo tengo que perdonar porque me ha atacado, me ha hecho esto. He llevado a otras personas y persistes en tu error. Ya el siguiente paso es anunciarlo públicamente y aún así persistes en todo. El texto, ¿qué nos dice? Tenlo por gentil, o sea, por alguien que rechaza las cosas de Dios. Ese era un gentil. Para los judíos eso era un gentil. Un publicano, un cobrador de impuestos, uno que robaba, que adulteraba la balanza, ya te puso en esa categoría. Y hermano, esto es bien cierto. ¿Cuántas veces? Son incontables veces que me he encontrado con personas que hemos hablado cuestiones de fe y me han dicho, no, a mí no me diga nada porque, ¿sabe qué? Cuando yo iba un tiempo a la iglesia, esto era así, este hermano, que los líderes, o sea, vienen desengañados. No necesariamente por error de estos líderes, sino también porque la persona cometió errores y no aceptó muchas veces la corrección o la forma que se usó no fue la adecuada. Hay muchas aristas. ¿Y cuántas veces hemos encontrado personas así? Lo único que le he dicho yo, señor o señora, usted ponga los ojos en Jesucristo. Usted no ponga los ojos en las personas. Usted va por Jesús, el Hijo de Dios. Él no falla. A veces, y la gran mayoría de veces, esta gente ha cerrado tanto su entendimiento que no entiende. Pero así es. Y por eso acá dice, tenlo por publicano o por gentil, ¿no?
O sea, tú lo llevas ante la iglesia, ante el concilio, ante el concilio local, o sea, la junta directiva, el consejo directivo, como tú quieras decirlo, ya se maneja a ese nivel. Ya a ese nivel estatutario se maneja este tipo de errores. Versículo 18. Dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Este es un texto que a veces se ha tomado mal, ¿no? Entonces pensamos que no, tú declaras algo, te ato y desato en el nombre del Señor, y hemos entendido mal. Se ha usado mal este texto. Este atar y desatar está en función del perdón. Lo que está siguiendo con la ilación del tema Jesús. Por eso dice, todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos. Las decisiones de corrección y perdón que tome la iglesia, que tome la grey de Dios sobre una falta, sobre un error, está diciendo, esto tiene validez espiritual. Todo esto ha sido tomado en base al amor de Dios. Hemos querido que esta persona sea restaurada, se arrepienta, vuelva a Dios. Y es por eso, pero no lo hemos logrado. A eso se refiere que la decisión que tú tomes, que lo que tú decidas hacer en la tierra, tiene connotación espiritual en los cielos. Es lo que te está diciendo. Es lo que te está diciendo, que igual, que Dios respalda nuestra decisión, porque está tomada en base al amor. Hemos querido restaurarlo, hemos seguido un lineamiento, le hemos hablado personalmente, hemos hablado entre 2 y 3 como testigos, ya le hemos anunciado a la iglesia, y esta persona persiste en su pecado, persiste en su error, no se arrepiente. Es por eso que dice, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. O sea, si yo decido perdonar a esta persona, esa persona es restaurada, significa que en los cielos también va a ser desatada. Y si yo la ato, la considero, pues, como dice el texto, un publicano, un gentil, un pecador, en otras palabras, de igual manera, en el cielo va a ser atada como pecador esa persona. A eso se refiere. En ningún momento dice que tú vayas por esto, no, te ato y te amarro, no está hablando de eso. La idea central del texto es esa. Versículo 19, con esta aclaración, hermano, versículo 19, otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidierais, que sea hecho por mi Padre que está en los cielos. Mire qué interesante. Si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra, ¿qué significa esto? Estamos hablando del perdón. No hemos salido del tema del perdón. Jesús está siguiendo con la ilación. Está diciendo de que en un grupo, en estas personas que están viendo esta falta, esta transgresión, esta rebeldía de esta persona, esta falta de arrepentimiento, entonces tú y yo, mira, no podemos hacer otra cosa, nos ponemos de acuerdo. Hemos orado, dice, porque la decisión que hemos tomado ha sido en oración, nos hemos puesto de acuerdo al unísono. Entonces, qué interesante es entender que este acuerdo en la tierra también es respaldado por Dios. Por eso dice, otra vez digo, si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidierais, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Cualquier cosa, en oración.
¿Te das cuenta? Por eso es importante leer el texto y el contexto. Seguimos con la misma idea. Muchas veces estos textos se han tomado. Nos ponemos de acuerdo. No, hermano, estamos hablando del perdón. Yo me pongo de acuerdo sobre la decisión que vamos a tomar. ¿Sí? Decidimos perdonar porque sí, se ha arrepentido, está dando frutos. Entonces, eso significa. O decidimos, ¿sabe qué? No, ya esta persona es sacada de la iglesia, por favor, téngalo como que ya no pertenece a la congregación. Entonces, eso es lo que está mostrándonos el curso a seguir, cómo tenemos que hacer las cosas. Mucho cuidado, hermana, hermano, nosotros cómo nos comportamos, cómo actuamos. ¿Te das cuenta? Versículo 20, ya estamos acabando. Versículo 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Nuevamente, la idea de Jesús es que la decisión que se tome la iglesia, el concilio, el pastor, los líderes de la iglesia que han estado de mutuo acuerdo, dice que la presencia de Dios está ahí para confirmar la decisión. Es lo que está diciendo el texto. Yo estoy en medio de ustedes, porque ustedes dos se han puesto de acuerdo en mi nombre, están ahí reunidos en mi nombre, están dilucidando este tema, y yo con mi presencia respaldo esto. Estoy en medio de ellos. Yo estoy ahí, en medio de ustedes, respaldando esa decisión que ustedes están tomando. Así es, hermano, hay que aclarar estos textos. Te digo aclarar porque yo también hace muchísimos años, hermano, más de 20 años atrás, 25 años atrás, pensaba lo mismo, ¿no? Pensando, no, donde dan 2 o 3, sí, acá estamos nosotros congregados. No, la idea central del texto es sobre el perdón. ¿Te das cuenta? Es lo que está diciendo Dios. Yo me hago presente y confirmo la decisión que ustedes están tomando, la decisión que ustedes están decidiendo como iglesia, como agrupación, como comunidad. Dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Está hablando claramente del perdón. Y ahora sí, en el versículo 21 y 22, mira cómo cierra Jesús con este ejemplo que sigue en el concepto del perdón, que Él no se ha ido del tema, que el tema es el perdón, que muchas veces, y como te dije antes, yo me incluyo, porque hace más de 25 años nos enseñaron así, sacaron el texto y nosotros también pensábamos, pero cuando ya hemos ido estudiando, hemos ido analizando la palabra de Dios, no, pero esto no quiere decir eso. Qué importante es entender claramente la idea central, el concepto claro de la palabra de Dios. Por eso, hermano, yo ya son cerca de 15 años que eso de dar un texto, un versículo A, B y C, no. Ese es cortar la idea central. Simplemente, si mira el texto y el contexto, ya me salgo de la idea, del objetivo, del plan de Dios. Imagínate cómo será, pues, un versículo, fracturarlo en A, B y C. Entonces, quiten esa idea, hermano. A veces hay iglesias que han enseñado eso, con mucho amor, con mucho cariño. Le digo, hermano, no sé, la palabra de Dios no se maneja así. En esta nueva terminología, esta corriente nueva está yendo por ahí, pero no. La idea central, siempre una frase, una porción de la palabra nos tiene un mensaje claro, un propósito.
tiene un objetivo, y eso es la idea central. Por eso te hacía toda esta aclaración, para que mire el versículo 21 y 22, lo vamos a leer juntos, para que tú veas cómo Jesús comenzó con una idea, siguió todos los versículos desde el 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 con la misma idea central. No se salió nunca del tema. Mira lo que dice del 21 y 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no, te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Qué está diciendo con este texto? ¿Cuántas veces debo de perdonar? ¿Por qué hace la pregunta Pedro? Porque entiende claramente la idea que está enseñando Jesús al grupo interno. Porque Jesús entendía que ahí, en ese grupo, había cierta fricción. ¿Te das cuenta? En las iglesias va a presentarse, y Jesús, sabio como es nuestro gran Dios, nos deja esta palabra para evitar todo tipo de malentendido. Y ya vamos a encontrar en la iglesia primitiva que también se zanja así las decisiones. Por eso claramente dice: no hay límite en el perdón. 490 veces, ¿cómo tú vas a contar? Anota, voy a ir al número 35 que te estoy perdonando. No, o sea, no hay límite. Porque vas a pasar 100, 200, o sea, no hay límite, hermano. ¿Quién humanamente se va a poner, oye, ya voy en la 491, pues, ¿no? Ya me pasé, ahora ya no te perdono. No hay límite, es lo que está diciendo Jesús. No hay límite. ¿Cuántas veces tú tienes que perdonar a tu hermano? Esto se trata de perdonar. Tú me agraviaste, tú me ofendiste, me dijiste esto, hiciste algo malo, te perdonamos, hermano. ¿Me entiendes? Sí, hermano, yo te perdono. Por eso le dice, se cuenta que nos muestra que el perdón del creyente debe de reflejar la forma en que yo te perdono, es generosidad, ser generoso. Tú no vas a increpar al que se ha equivocado, al que ha errado, al que se ha desviado el camino, si de por medio no hay generosidad, que entiendes a veces su falta, pero que el entender no significa que tú le das un cheque, sino le dices: mira, entiendo, pero sabes que tú puedes superar esto, no puedes dejar que esto te arrastre. Eso significa. Y lo último, la gracia infinita de Dios. Mira, hermano, Dios todavía nos concede su gracia, todavía estás con vida. Entonces, cuando tú llegas a eso y logras que Él reflexione y vuelva su rostro a Dios, que ese es el objetivo del perdón, restaurarlo. Apreciados hermanos, tenemos que tener presente que el único que ha venido a matar, a destruir y a dividir es Satanás. Por eso Dios incide claramente sobre el perdón. No hay otra cosa que Dios no esté interesado en que haya perdón, que no sigamos arrastrando ese rencor, ese resentimiento. Ese es el propósito de este estudio, de esta porción de la palabra de Dios. Por eso te dice: ¿hasta cuántas veces he de perdonar? 70 veces 7. Jesús le dijo: no digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Así que ya sabes, hermana, hermano, amigo que nos sigues, el deseo ferviente de Dios es que haya perdón entre unos y otros. Qué tiempo precioso ha sido, hermano, dentro del estudio de la palabra del Señor. Qué momento más grande entender yo. La idea central es cómo debo perdonar a mi hermano, cómo debe de ser corregido mi hermano, cómo él tiene que ser consciente que se equivocó y aceptar la corrección. Es la forma de que la iglesia de Dios vaya en un solo sentido, de una forma armónica, que todos vayamos en conjunto deseando cada día más y más la presencia de Dios. Concluimos, hermanos. Ahí se cerró el estudio. Hasta ahí llegamos.
les invito a tener un tiempo de oración para dar por concluido este estudio bíblico. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por tu gran amor, por tu gran misericordia. Gracias, Señor, porque tú siempre estás proveyendo la gracia, esa gracia inmerecida, Señor. Ese sentido de que yo debo de aceptar y que yo debo de perdonar, que yo debo de aceptar la corrección. Gracias, gracias, Señor eterno, por estas preciosas palabras. Señor, gracias porque tú estás tocando el corazón de mis hermanas, de mis hermanos y de todos los amigos que nos siguen a través de las redes sociales. La más infinita gracias, amado Padre Celestial. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, amados hermanos. Nos vemos el próximo miércoles. Bendiciones.